pues voy a contaros cómo comenzaron a mí los Beatles a entrarme en vena. Y para eso entonces tendremos que hacer un viaje en el tiempo. Y tendremos que ir aproximadamente cuando yo tenía unos 12, 13, 14 años. Más o menos esa sería la fecha. Y bueno, yo claro, conocía a los Beatles. Pues claro que conocía a los Beatles. Los conocía de oídas, los conocía de los libros de música. Siempre había algún amigo que escuchaba alguna canción. Alguien te decía, escucha esas canciones de los Beatles. Alguien mayor que tú. Y bueno, sí, claro que los conocía. Pero no es que fuera un gran fan ni yo ni la gente de mi alrededor. Recuerdo que mis padres tenían el LP el Sgt. Pepper, que para mí cuando era pequeño era el disco de los toreros, porque a mí me recordaban a toreros de la forma en la que iban vestidos para esa portada. Sobre todo para la parte de dentro del disco en la que se veían ellos cuatro de cerca, con esos colores tan llamativos. Pues bueno, como he dicho que yo mis referentes musicales en ese momento pues era el rock pues lo que escuchaba mi hermano. Lo que escuchaba mi hermano y lo que escuchaban mis padres, pues AC/DC, El del Silencio, Nirvana, Metallica, ese tipo de grupos era lo que me gustaba. Y de repente un día mi padre ha aparecido con un CD, como ya ha pasado mucho tiempo y eso ya se puede decir, pues era un CD pirateado que cuando lo metía en el ordenador era un CD multimedia, con todos los discos de los Beatles y incluía también algunos recopilatorios. Bueno, pues por un afán de investigación inusual me puse a ojearlo. Claro, pues recuerdo que se abría la pantalla, si encuentro fotos la iré poniendo del programa que abrían la pantalla y se veían todos los discos de los Beatles con su nombre, la fecha de edición y tal. Pinchaba en cada disco y de cada disco pues venían todas sus canciones. Y pinchaba en cada canción y de las canciones venían sus letras. Primera cosa que a mí me llamó la atención, que tenían muchísimos discos en muy poco tiempo. El poco tiempo que duró el grupo, que no llegó a los 10 años, no, oficialmente lo que es lanzando álbum no llegó a los 10 años, y había sacado muchísimos discos, muchísimas canciones. Entonces, una de las cosas que más me impresionó es que las canciones eran suyas, casi todas. Al principio, ¿no? Yo iba mirando, claro, pues al principio intentas buscar, vas pinchando canciones, escuchas 15, 20 segundos y te vas dando cuenta, pues esta me suena, esta la he escuchado, escucha esta de los Beatles, esta no sé qué. Y ahí empezó todo mi amor por los Beatles, poco a poco, pues a través de canciones como Twist and Shout, que aunque no es de los Beatles, mejoran la original, pues Rock and Roll Music, Roll Over Beethoven, digamos los clásicos que te sonaban pues de películas que iban sonando en cada momento. Y luego escuchaba la versión de los Beatles y decía, yo me acuerdo que flipé cuando escuché la versión de With the Beatles de Mr. Postman. A mí esa canción me encantaba. Cuando ya la escuché cantada por los Beatles, pues me gustó todavía aún más. Fui investigando en las canciones. El hecho, como he dicho antes, de que fueran suyas, yo digamos que eso no lo tenía todavía muy claro. El tema de quién es una canción y bueno, esa capacidad. Y fui investigando poco a poco, metiéndome en los discos. Recuerdo que en mi primera etapa pues me gustaba la parte digamos entre 65 y 67, esa parte era mi parte, creo que aún hoy en día sigue siendo una de mis partes favoritas de su discografía, pues la más rockera, quizás la más guitarrera, que era lo que a mí siempre me ha gustado un poco más. Pero me acuerdo que en la primera etapa pues flipé con Help y flipé con Hard Day's Night, que para mí es uno de los mejores discos pop, lo que se dice pop de guitarra de la historia, el primero en el que ellos ya firmaban todas las canciones. Claro, pues luego uno va investigando más, te metes en el White Album, en el Sgt. Pepper, que nunca entendí por qué era tan bueno, porque a mí, igual si conociera el significado, si en ese momento me hubiera supuesto menos esfuerzo, digamos, conocer un poco más las letras, la forma de componer, el movimiento en el que estaba cada disco, pues quizás lo hubiera comprendido más. Pero Sgt. Pepper, ya lo digo, nunca ha sido un disco que ha sido santo de mi devoción. Reconozco la maravilla que es, por supuesto, y lo que se innovó y todo, pero digamos que a mí me gustaban los discos más naturales de los Beatles, los más ellos tocando, no con tanta experimentación. Recuerdo que Paperback Writer Rain es uno de mis singles favoritos, es una maravilla, lo flipé muchísimo, me encantó. Y decir también que luego, claro, pues empiezas a escuchar recopilatorios, te das cuenta que a lo mejor las canciones que más te empiezan a gustar en aquella época no están en los recopilatorios, porque a lo mejor por la pesadez de haberlas escuchado tantas veces quieres escuchar algo nuevo de los Beatles, ¿no? Lo cual es imposible, pero claro, en aquella época
para mí todo era nuevo. Bueno, luego ya cuando descubrí que balanceando el sonido de los altavoces, como los estéreos eran tan brutales en aquella época, eliminaban la voz. Bueno, habré cantado. Yo creo que llegó un momento en el que me sabía la letra del 98% de las canciones. De toda su discografía oficial, que eran las que venían en el disco, no habían salido aún los Anthology. Creo que los recopilatorios eran el Red y el Blue Album, el Badmaster, no había salido el One todavía, el Beatle Ballads. Digamos que era lo oficial que había en aquella época de Estados Unidos. Porque venía el Magical Mystery Tour, por ejemplo, aunque era digital, ¿no? Estamos hablando de que era digital, pero las canciones venían como en el álbum americano, que ya lo expliqué en el vídeo del canal sobre el Magical Mystery Tour. Entonces, ¿qué decir más? Pues claro, en aquella época todavía internet era casi una quimera. Cuando yo tenía entre esos 12, 14, incluso hasta 15 años, iba a la biblioteca, buscabas libros, te comprabas libros en las tiendas, aprovechabas cualquier cosa que veías en algunas revistas para conocer más historias de los Beatles, y poco a poco eso pues me fue flipando tanto su historia, la historia de cómo cambiaron la música, cómo fue la gota que hizo que todo se derramara y que hubiera hubiera una explosión de música, una explosión en el Britpop de aquella época, que salieran grupos por todas partes, muy parecidos a ellos, porque esa es la moda de aquel momento, pero nadie como ellos, en absoluto nadie como ellos. The Bears me gustaba mucho también, cuando conocí a los Beatles descubrí a The Bears a través de los Beatles, descubrí muchos más grupos, hasta llegaron mi adorado Oasis también a través de ellos, porque siempre veía entrevistas de Oasis en las que hablaban de que eran como los Beatles, que eran tan grandes como los Beatles, pues ahí estaban ellos, Oasis y sus cosas. Y bueno, pues como esto va de los Beatles y decir que me fliparon los Beatles, que ahí fue cuando descubrí las películas. Yo no tenía ni idea de que habían hecho películas, documentales. Era un disco multimedia que traía todas las canciones y que yo estuve durante 3-4 años devorándolo de tal manera que no me considero un experto ni mucho, pero sí sé mucho sobre la música de los Beatles. Tengo que decir también que eso influyó drásticamente en mi afición por la música a la hora de intentar ser músico, de intentar componer mis propias canciones, de estar en un grupo de rock, de vivir esas cosillas, cosa que aún hoy sigo gracias a los Beatles. Y decir pues que vamos a empezar ya, que este vídeo va a ser solamente esto, como mi padre, a través de él y de aquel disco multimedia, pues conocí a los Beatles y me enamoré de ellos. Enamoramiento que sigue hasta el día de hoy intacto. Y solamente decir eso, que vamos a empezar ahora. Va a haber 2 o 3 vídeos de las temáticas que siempre suele haber en el canal. Y cada 2 o 3 vídeos iré introduciendo un disco de los Beatles, hasta que estén todos. Como ya he dicho antes, Revolver y Magical Mystery Tour ya están, así que no los saltaremos. Y haremos luego también algún recopilatorio sobre sus momentos más... los que yo más me han gustado dentro de su historia. Siempre diré que esto es... la Anthology, esto es una fuente de información magnífica para los fans. Todo el que pueda, de verdad que lo consiga, porque es una maravilla, ¿eh? A mí me costó bastante dinero en su día. Bastante dinero teniendo en cuenta la edad que yo tenía y los ingresos que tenía en aquel momento. Pues simplemente deciros eso, que all you need is love, love is all you need. Vayamos para todo. Comienza un ciclo de The Beatles en las cosas de Nachete, aunque el siguiente vídeo no va a ser de The Beatles. Va a ser ya un análisis muy exhaustivo de la Zack Snyder Justice League. Como la pelea es tan larga y hay tanto que decir sobre ella, y ya el que no la haya visto tiempo ha tenido, y que la vea por favor porque es una maravilla, la vamos a dividir en capítulos. Vamos a hacer primero la parte 1 y 2, luego la parte 3 y 4, luego la parte 5 y el epílogo, que creo que son los capítulos que tiene, y luego una visión general. Se dividirán así en unos 4 o 5 vídeos. Y entre ellos iremos salpicando pues los discos de The Beatles, en los que también iremos conociendo algo más de su historia, sobre todo de la historia del momento en el que se grabó ese disco. Espero que esta pequeña información de cómo llegaron los Beatles a mí os haya gustado. Si no os importa un huevo, me da lo mismo. Yo ya la he contado.
ya la sabéis. Así que un abrazo, paz y amor para todo el mundo.